Hola, excelente día. El día de hoy voy a hablarles respecto de uno de los temas que sin duda me ha causado más interés en todo este camino del despertar, en todo este camino de reconocimiento de las claves ocultas, de todo esto que venimos como humanidad reconociendo en cada uno de nosotros desde hace ya 11 años, desde el 2012 específicamente, donde hay este cambio astrológico y astronómico que significa el cambio de era y todo este proceso de transformación psíquica, espiritual, emocional que viene participando de la vida diaria, de la vida cotidiana de cada uno y de cada una. Y que por todo lo que hay de información, por tantas vertientes, por tantas traducciones, por tantos especies de maestros y personajes que han venido a compartir cuestiones parciales o muy amplias de de todos estos temas que confluyen precisamente en esa parte más allá de lo que conocemos como humanidad, de lo que conocemos en cuanto al tema evolutivo, por lo menos de la parte biológica, y qué es lo que sucede entonces con toda esa biología, con toda esa parte física del humano y esa profundidad que requiere también la conexión de cierto lugar de conocimiento y veremos que hay algo más allá del conocimiento que tiene que ver precisamente con la parte divina, con la parte más allá de lo corpóreo, más allá de lo que podemos comprender o aprender desde lo humano. Y hablo de este tema que es la metafísica, un tema que viene ya desde 300 antes de Cristo por lo menos, incluso mucho antes. Quien la dio a conocer en su plus, en su máxima, fue Aristóteles, pero ya desde antes lo hablaba Parménides con su ontoteología, que es casi una identidad, una parte idéntica, un sinónimo de la metafísica. Y esto como tema, que más allá de que sea una palabra o un par de renglones, lo que esto sugiere, que realmente es un mundo, una infinidad de información que podemos encontrar en la metafísica, el día de hoy vamos a ver cuáles son los alcances y dónde está el límite de algo tan magno, tan grande como lo es la metafísica. Cuando hablamos entonces de metafísica, encontramos las raíces meta, que es más allá, y física, que es naturaleza. Si vemos que hay algo más allá de la naturaleza, de todos modos encontramos que este tema está anclado en la naturaleza, en la parte física, en lo que corresponde a un objeto o un sujeto de estudio. Por eso nos indica la metafísica como el estudio del ser en cuanto a ser. ¿Cómo es esto? Esa cuestión que podemos nombrar, tal cuestión, el árbol, la persona, el foco, cada cuestión, cada objeto, cada sujeto, desde el cual podemos plantear un conocimiento de su comportamiento, de su causalidad, de qué es lo que le afecta a ese objeto desde la parte física y más allá de lo físico, en el sentido de lo que está en cuanto a sus relaciones, en cuanto a los bienes que lo rodean en tiempo y espacio. ¿Qué es lo que en el entorno del sujeto o del objeto lo afecta? Afecta su biología, afecta su idiosincrasia, su cosmología. ¿Cuáles son esas cuestiones? Más allá de lo físico, más allá del objeto llamado persona, digamos, y cuáles son esas cuestiones en torno que le hacen de vez, de relación, de bien, de objeto externo a ese punto físico que afecta lo que es, ¿sí? O sea, eso que es el ser, que lo afecta, más allá de lo físico, más allá de su cuerpo particular. Entonces hay premisas particulares muy puntuales respecto de la metafísica como un estudio del ser, respecto a sus relaciones, sus bienes en tiempo y espacio. Todo esto por medio del conocimiento, por medio de la práctica, por medio de evaluar cuestiones que suceden en el entorno material y de ese objeto material que se estudia, cuáles son los agentes externos que directamente le hacen cambio a ese ser. De ahí es de donde se supone este circuito de la metafísica y también donde está que el ente, el ser como tal, actúa respecto de lo que ya viene sembrado en cuanto a lo colectivo. Si es de cierta cultura, si viene con ciertas características físicas, mentales, si ya tiene eso de antemano, entonces suponen, por una cantidad de axiomas, podemos decir, estudios que si se dicen desde la parte científica, entonces ya los dan por hechos, por sentado, como que eso es así, como si dicen científicamente comprobado, ya lo damos por hecho, ya creemos que eso es de esa manera, y
pues tenemos que ver que esto, más allá de un axioma, precisamente nos muestra que es algo que cambia cada cierto tiempo. Por lo tanto, no es sustentable. Cuando se indica que es algo científicamente comprobado, se ve que cambia y cambia cada cierto tiempo. Es ahí donde vemos uno de los primeros límites que se reconoce dentro de la metafísica, que si es basado todo en el conocimiento, y la palabra conocimiento tiene las raíces con, que es junto o al lado de, y ese cognoscere, que es conocer, y también tiene la raíz de koinos, que es lo común. Entonces el conocimiento habla de conocer lo común, lo que está junto a nosotros. Esa evaluación o ese estudio que tenemos, podríamos decir casi de la etiología, esa formación, esa evolución que va teniendo el comportamiento, también por medio de las creaciones tecnológicas, científicas, cómo todo eso influye en el ser como tal. Entonces, si lo vemos como que es un estudio de lo común, de que tienen en común tal cultura, que tienen en común tal partido político, que tienen en común tal partícula religiosa, cada uno de esos lugares entonces brindaría un conocimiento metafísico de eso, que posteriormente también lo podíamos ver como ese colectivo, esos colectivos que brindan un conocimiento de ese nicho como tal, un conocimiento de lo conjunto, de lo común. Si entendemos entonces el poder del conocimiento de cuestiones que, más allá de que simplemente le pasa algo a una persona, algo como partícula, y vemos que hay algo más allá de lo particular y entendemos lo universal, vemos que esto brinda una serie de conocimientos muy potentes, que precisamente permiten ver una cultura o un grupo como un objeto, como un lugar de estudio, donde vamos a ver una parte macro de algo que pues, va más allá de lo físico, más allá de un ente, más allá de una persona, y que tiene un relativo efecto o causalidad frente a cada sujeto. Entonces, si hacemos parte de una comunidad, que todos hacemos parte de una especie de comunidad, de una familia, de una profesión, entonces ya hay una serie de axiomas que nos están dando una información regente, algo que dice, si vos sos tal, si vos sos un artista, tenés tales características, si vos sos de tal religión, te tenés que comportar así, si vos sos de una cultura tercermundista, entonces tenés tales características, o si sos de una cultura avanzada o evolucionada, tenés tales otras características. Eso ya nos dice, nos indica que el sujeto, sea de donde sea, lo rigen cuestiones más allá de su naturaleza, más allá de su física, de su parte física, y que esto le da ciertas determinantes que si el sujeto aprende a utilizarlas, entonces le va a dar ciertas ventajas frente a lo común. Está planteado específicamente en axiomas científicos, en cuestiones que cambian, que varían. Y si vemos que esto es respecto a lo sabido, a qué es lo que sabes, a qué es lo que sabe quien estudia el nicho como tal, hay algo más allá que nos presenta, por ejemplo, el psicoanálisis en el seminario 24, si bien lo ubico, el seminario 24 de Lacan, donde habla de algo que está ni siquiera más allá de lo sabido, sino más allá de lo no sabido. Si entendemos que hay algo que no sabemos, que es infinito, infinitas cuestiones, como si a la metafísica la rigen cuestiones de la evolución, de cuestiones nuevas que se van creando, entonces no sabemos qué es lo que viene dentro de 1000 años, aunque lo supongamos, son cuestiones que no las va a anticipar la metafísica. Va a estudiarlas en cuanto a lo que está efectuándose y eso le da un límite de tiempo para que se vea cuáles van a ser los efectos de ese núcleo, de esa célula que le va a brindar esas características regentes al sujeto. Cuando hablamos entonces del conocimiento, vemos que es lo común, pero cuando hablamos de lo no conocido, de lo no sabido, del no ser, porque la metafísica estudia específicamente el ser y qué hay con el no ser, y no me las estoy dando de filosófico o de shakespeariano, no, me refiero a que cuando se ubican las cuestiones de ser o no ser, que ahí está esa gran cuestión. Vemos también que en la antigua Grecia veían cuestiones como la poiesis, que hay algo en el relato, en la poesía, en el relato, que pasa las cuestiones de un estado de no ser a ser. Pero para eso primero tenían que atravesar todo un proceso para previamente llegar a la poiesis, tenían que pasar por el pater, tenían toda una travesía de un viaje interior, ¿sí? De ahí es de donde nos viene todo ese conócete a ti mismo y conocerás al universo, conociéndose a sí mismo, yendo más allá de lo sabido, porque la metafísica va de puertas para afuera, pero cuando vemos que hay algo de lo no sabido que está desde adentro primero y que ya afuera tiene otros efectos que son relativos a lo particular, y más allá de lo particular hay algo que se genera de lo singular, esa singularidad que nos habla ya de la mitología. Veamos. Pendant un certain temps, on a pu croire que les psychanalystes savaient quelque chose.
Mais ça n'est plus très répandu. Le comble du comble, c'est qu'ils n'y croient plus eux-mêmes. En quoi ils ont tort? Car justement, ils en savent un bout. Seulement, exactement comme pour l'inconscient, dont c'est la véritable définition, ils ne savent pas qu'ils le savent. Si estamos hablando entonces de la parte física como una cuestión consciente, una cuestión de conocimientos o de saberes del ser, veamos que hay algo más allá de lo que podemos explicar de la parte física, y como lo indican textos como el Tao, que precisamente al Tao o a lo divino, a eso que está más allá de lo sobrenatural. Si la metafísica ve la naturaleza, hay algo que ve lo que está más allá de, no de la naturaleza, sino que lo sobrepasa el concepto de la naturaleza, y no en cuanto a que este es un cuerpo y lo que está fuera de ese cuerpo, sino más allá también puede ser una cuestión cuántica, como más allá, como más profundo puede ser, y no simplemente más allá de algo más externo, algo diferente a lo que está en la persona. Cuando entonces aprendemos, ¿sí?, que hay algo más allá y que no lo vamos a poder coger únicamente con conocimientos intelectuales, esto requiere una decisión profunda, un reconocimiento, que es muy diferente a conocimiento. Una cuestión es conocer, hacer cuestiones en cuanto a saber y saber más cosas, y otra cuestión es reconocer. Hay algo que desde la misma naturaleza, como lo indica el Tao, lo sobrenatural hace parte de la naturaleza, mientras que la ciencia ha tratado de separarlo, lo sobrenatural de lo natural. En este caso, entonces, podemos ver que lo que está más allá del concepto del conocimiento, o sea, lo no sabido, lo infinito en sí mismo, aunque lo que se puede conocer también es infinito, no podría decir una persona cuántas cosas sabe ni cuántas cosas no sabe. La cuestión respecto del inconsciente, qué es lo que se forma en cada quien para que desde su singularidad, desde ese potencial, esa mónada, como lo llama la gnosis, la mónada divina, ese lugar divino en cada uno o ese lugar inconsciente, precisamente se decida habitar, para que la metafísica no quede como una cuestión regente o como una cuestión que te va a dominar la vida. No es que vayas a depender de que si tal infección está en la zona, entonces te vas a infectar de eso. Si eso ya está en tus conocimientos, si te dice la ciencia que tal bicho de turno o tal enfermedad de turno está en el entorno, ya te están predisponiendo, ya es una cuestión que te rige y que trata de determinarte que estás susceptible a esas cuestiones externas, y eso es lo que trata de dominar la metafísica. Pero hay algo que está en lo inconsciente, en lo no sabido, que te permite crear un mito. Por eso de ahí es lo que me permito. Esa cuestión que me permito pensar, sentir y decir va a ir más allá de lo sabido, va a ir más allá de lo conocido. De ahí es desde donde se forman todos estos neologismos, podemos decir, como el concepto o el neologismo que surgió en un momento por Carl Jung, que es el lugar de la sincronicidad, que es esa cuestión que logro sincronizar desde adentro hacia afuera, todo en cuanto a el relato. ¿Qué es eso que relato? ¿Qué es eso que le digo a mi realidad? Y basado en eso, interno, causa una vibración que mueve la cuestión externa. Entonces, diferente a la metafísica, que me dice que entonces soy susceptible a las relaciones y a los bienes que me afectan, otra cuestión es, respecto a lo no sabido, es que desde mi singularidad yo causo un efecto en las relaciones y en los bienes. Es algo que tengo que decidir yo, y eso no decide sobre mí. Ahí hay diferencias muy puntuales respecto a la metafísica y a algo que se puede comprender, al menos en la parte titular, porque esto es un universo infinito y un camino para recorrerlo, que es en sí el paradigma de la divinidad. Esto ha enseñado, por ejemplo, y por muchos rincones del mundo y con toda la especificidad, José Luis Parise, con su método de los 11 pasos de la magia, y a través de todo esto precisamente hace ese puente con el cual conectar con lo que va realmente en ese, llamémoslo, salto cuántico, algo que realmente está en lo profundo, algo que toca desde lo más sutil, desde la mente misma, y que en ese proceso vibracional hace efectos desde lo que se causa, desde lo que se casualiza, esa cuestión que desde adentro empieza a vibrar para que afuera tome otra forma diferente a la que me dicen desde afuera que es la forma. Eso que me dicen científicamente comprobado va a pasar tal cuestión, no tiene por qué regirme la vida, no tiene por qué movilizarme la vida a que sea de ese modo. Y si yo digo que lo puedo decidir, ¿qué es eso que sucede fuera mío? Eso ya nos brinda otro mito, otro paradigma, otro lugar desde donde ver la vida, que también considera lo físico, también considera las relaciones y los bienes
desde adentro hacia afuera y no que lo de afuera te afecte la vida. Continúa recorriendo más claves en el oráculo sincrónico.